Hola, saludos a todos. Vamos a continuar con Part Design y en esta ocasión vamos a enfocarnos a lo que viene siendo patterns, el menú de patterns o patrones, que esto es útil cuando una pieza o un objeto queremos repetirlo n veces, ya sea siguiendo una trayectoria lineal o en un plano y que sea un patrón o un arreglo rectangular, o también cuando tengamos un arreglo circular o siguiendo alguna otra orientación que previamente definamos algunas referencias. Entonces vamos a ver este menú de pattern. Y bien, entonces vamos a entrar a inicio, diseño mecánico y diseño de pieza. Y bueno, esto de pattern se ve aquí en esta parte, aquí en el menú principal de el lado derecho. Y para poder hacer uso de él, pues hay que modelar algo. Entonces vamos a empezar por crear un croquis, lo voy a hacer aquí en XY, en planta. Y voy a dibujar, por ejemplo, un rectángulo. Y en este caso, bueno, vamos a ponerle unas dimensiones para que nos sirvan de referencia. Vamos a poner que mida 50, 25, que mida aquí 25 de alto. Y en cuanto a la base, que sea de 10. Ok, nos salimos del croquis y esto vamos a extruirlo con par. Ese valor por default de 20 está bien, por favor, nada más es para ejemplificar. Y bueno, lo siguiente, pues ya si esto es lo que queremos repetir, un patrón hacia una dirección, entonces vamos al menú de pattern y para patrones lineales o rectangulares usamos esta primera opción. Y entonces este es el menú o la ventana de diálogos con la que vamos a estar interactuando. Si nosotros queremos en una sola dirección o si queremos en dos direcciones. Entonces primero vamos a ver aquí en una sola dirección y aquí definimos la forma como se va a configurar el patrón. En este caso tenemos las instancias, que sería el objeto, y la longitud en la cual se van a repetir las instancias. Luego tendríamos las instancias y el espaciamiento, y finalmente un espaciamiento y una longitud donde se van a repetir las instancias. Así como también en estas tres opciones pues tendríamos un espaciamiento igual, pero si queremos espaciarlas de forma distinta, entonces utilizaríamos esta cuarta opción. Vamos a empezar con las instancias y la longitud. Y luego entonces definimos cuántas instancias queremos. En este caso voy a ejemplificar con 4. Como es instancia y longitud, entonces nos pasaríamos al casillero de longitud, donde aquí definimos en qué longitud quiero esas 4 instancias. Y le voy a poner que sea en 50 milímetros. Recuerden que aquí en esta dirección, en el espesor, tenemos 10 y aquí en este eje tenemos 25 de dimensión. Luego tendríamos que seleccionar la referencia y aquí como referencia sería crear una línea o un plano o un compás, o simplemente seleccionamos uno de los ejes principales. Entonces, en este caso voy a seleccionar el eje X y en dirección del eje X
se van a repartir las 4 instancias en una longitud de 50. Si el eje fuera en Y, entonces sería aquí en Y, quedan empalmadas. ¿Por qué? Porque aquí en Y es 25, entonces si son 4, aquí mínimo debería de ser 100, le voy a poner 120 para que se note una diferencia. ¿Sí? Aquí está esa diferencia, pero esa diferencia no es suficiente por el valor que mide este de 25. Entonces aquí la longitud tendría que ser mayor. Lo podemos ir acomodando de esta forma y luego vista previa. Y entonces aquí la separación sería de 50 y es la separación que va a haber de centro a centro, aquí de cada punto. Y entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos mayor separación, pues simplemente tendríamos que tomar en cuenta el valor que tengo aquí, la mitad, más la distancia de separación. O en su defecto, ver como una distancia entre centros y que esa sea la distancia de separación, y aquí la doy acumulada. Bien, en el eje Z sería de esa manera para el eje Z. Y obviamente, pues bueno, si queremos en una línea, entonces hay que crear la línea y podemos crearla con puntos, ¿sí? Un punto y dirección, un ángulo y una normal a una curva, tangente a una curva. Esto es agregar una línea, que eso ya lo hemos hecho en otros ejercicios. Entonces aquí sería en una sola dirección. Voy a regresarlo a que sea en X, vista previa, y así estaríamos nada más en X. Pero si yo quiero cambiar, ahora que sea la instancia y el espaciamiento, pues lo que voy a trabajar es cuántas instancias, en este caso 4, y cuánto espaciamiento quiero entre ellas. Lo voy a redondear a 50, pero igual pudiera ser, por ejemplo, 200. Y aquí le damos en vista previa. Ya tendríamos el espaciamiento, pero chequen que el espaciamiento es con respecto al centro geométrico. Con respecto al centro geométrico es el espaciamiento. Voy a reducir aquí para que lo veamos con más claridad. Por ejemplo, 50. Y entre este punto y este otro, que es el centro geométrico, es el espaciamiento que tenemos. Ok, entonces aquí vamos a vista previa. Y la otra opción, que viene siendo longitud y espaciamiento, pues tendríamos que dar la longitud total y el espaciamiento entre ellos, aunque obviamente si los divido deben de caber esas instancias aquí. Y por último tendríamos que la instancia y un espaciamiento desigual. Entonces aquí, aunque tengo un valor de 50 por default, en el entorno de trabajo me presenta el espaciamiento que hay entre cada uno de ellos. Y entonces le doy doble clic a uno, por ejemplo aquí a este, y quiero que este no sea 50, que esté en 70. Y los demás quedan en 50. Y ahora quiero que este último esté en 100. Y le damos OK. Vista previa. Entonces, este estaría en 100. Si quiero cambiar este a 70. OK. Vista previa. Y entonces, aquí hay un espaciamiento de 70, aquí de 50 y acá de 100. Si ese patrón lo quisiera repetir en otro eje, tendría que utilizarlo de segunda dirección. Y aquí en segunda dirección, pues lo que voy a poner cuántas instancias, le voy a decir que sean 3 instancias, y tengo que seleccionar la dirección. Entonces ahora voy a seleccionar Y. Aquí
aquí tenemos Y, pero recuerden que el espaciamiento, como es en el centro, tengo que modificar el espaciamiento. De aquí hay que tomar el valor de la medida de la pieza o el objeto que quiero espaciar. Aquí ya le di un valor de 150, y entonces les doy en vista previa, y si se fijan, este patrón que inicié con instancias separadas a diferente distancia, pues lo repite en el otro eje. De esta manera, pues también en el segundo eje puedo usar instancias que se repartan de manera diferente. Aquí los dos serían 150, que fue la referencia, pero ahora quiero que este de 150 se encuentre a 100. Y vamos vista previa, y de esa manera podemos combinar en patrones lineales o rectangulares. Bien, la otra opción que tenemos en este menú viene siendo un patrón circular. Entonces aquí en el patrón circular vamos a checar que tenemos también varias opciones. La instancia, y ahora en lugar de una distancia lineal, pues tenemos que dar un ángulo, pero en este caso sería el ángulo total, es decir, quiero 5 instancias en 200 grados, o quiero 5 instancias en 360, que ese pues más bien utilizaríamos Complete Crown. Al rato lo vemos. Luego la opción de instancias y angular spacing, entonces tenemos que dar la instancia y el espaciamiento angular. Cada instancia que esté a 30 grados o 45 grados o 20 grados. Recuerden que la primera opción es el ángulo total. Y esta tercera opción pues da el ángulo de espaciamiento, que en este caso sería por ejemplo cada 20 grados, y el ángulo total. Y finalmente tendríamos las instancias, pero con ángulos diferentes, que funciona similar al que vimos en el patrón circular, lineal, perdón. Y el de Complete Crown es para que lo haga completo en 360 grados, aquí lo podemos observar. Y bueno, el procedimiento sería similar a un patrón lineal. Primero seleccionamos la configuración del patrón, en este caso instancias y un ángulo total. Voy a poner aquí 4 instancias y que en el ángulo sea de 270 grados. Entonces en este ángulo de 270 se repartan 4 veces. ¿Qué cosa? Aquí incurre Solid. Aquí podríamos seleccionar qué es lo que queremos. Esto es debido a que podemos tener más objetos, pero yo nada más quiero que este se mueva. Y posteriormente tendríamos una referencia que no se ha seleccionado. Entonces esta referencia debo de tener aquí algo con respecto a qué quiero hacer la rotación. Por ejemplo, en este caso no tengo nada adicional, nada más que los planos. Entonces voy a seleccionar este plano y con respecto a ese plano está haciendo la rotación. En este caso son 4 instancias, le voy a dar en vista previa, y ya con respecto al plano me está tomando en cuenta esa rotación, que en realidad toma un eje normal al plano. Si yo le reduzco aquí a 3 instancias, vista previa, y entonces ahí tengo las 3 instancias. Si incremento aquí el ángulo 300 grados, la primera instancia no la mueve, pero de aquí hasta acá tendría que haber un ángulo que en este caso es de 150 grados, 150 grados, y acá tendríamos otros 150 grados. Si yo le doy que sea en 360, vamos a ver que aquí se va a empalmar la distancia, entonces
no puedo utilizar esta para 3. Si lo reduzco a 2, pues sí lo va a hacer. Ahí está para 2 instancias. Esto es dando, son 360. No alcanza a repetir otra vuelta y otra y otra. Entonces necesito 2 en 360 grados. 360 grados es el ángulo total en el que quiero que se reparta. Entonces aquí le voy a reducir, le voy a dar 180 y vista previa. Ok, esto es cómo funciona con el ángulo total. Si vamos con el ángulo y el espaciamiento, entonces este ángulo que veo aquí es el espaciamiento que necesito entre uno y otro. Por ejemplo, le puedo dar 45 grados, son 2 instancias nada más, vista previa. Entonces aquí entre ellas hay 45 grados. Aquí es importante checar con respecto a qué toma la medida. Vamos a verlo aquí en la vista superior. Y de nuevo toma como referencia el centro geométrico para de ahí dar el ángulo correspondiente. Entonces aquí le puedo subir que sean 3 instancias en lugar de 2. O por ejemplo que sean 5. Y ahí va haciendo la rotación de las 5 instancias. Bien, luego tendríamos el espaciamiento y el ángulo total. Aquí el ángulo total le voy a cambiar que sean 200. Y entonces en este ángulo de 200 grados con espaciamientos de 45 me define 5 instancias. Y vamos a este de Complete Crown. Complete Crown es 360 grados, aquí lo podemos ver, 360 grados. Vista previa, son 5 elementos, ¿sí?, en 360 grados. Y finalmente la de instancia y que el ángulo de espaciamiento no sea igual. Entonces para esto observen que aquí me presenta el ángulo de desplazamiento o separación. Entonces por ejemplo aquí el primero, en lugar de que sea 72, lo voy a reducir a 50. Y el segundo que quede a 72, el tercero lo voy a cambiar a 80. Ok, y entonces pues bueno, ya de esta forma podemos cambiar el espaciamiento entre los objetos. Y aquí del primero, observen que no aparece, vamos a explicar esta parte. El primero son 50, luego el segundo 72 y el tercero 80. Si yo uno de estos no quisiera que se repitiera, simplemente voy al punto del centro geométrico en este caso, le doy clic, no vista previa y ese elemento lo va a ocultar. Puedo ocultar también este de acá. No me deja. Vamos a retomar este. Ok, ese sí. Ahí está. Ok, simplemente seleccionar el punto del centro geométrico o el punto que toma como referencia para el espaciamiento y podemos ocultar algunos de los componentes. Ok, esto lo está tomando aquí como referencia el plano porque yo seleccioné como plano de trabajo XY y entonces toma ahí parte del origen para hacer la rotación. Aquí nosotros pudiéramos tener una referencia como un eje y entonces nos iríamos aquí a Crown Definition. En Crown Definition pues ahorita tenemos nada más para un círculo y es el círculo y el espaciamiento. Tenemos el círculo y el espesor, ahorita vamos a ver,
y el círculo, del espaciamiento del círculo y el espesor de, aquí crown se refiere a todo el círculo completo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un espaciamiento de 20, vamos a incrementar el espaciamiento y vamos a incrementar el espesor. Ok, hacemos un ajuste de vista y le damos vista previa. Y entonces lo que hicimos fue que se tuvieran dos círculos a un espaciamiento de 70 y con un espesor de 91. El espaciamiento y el espesor, o lo que aquí se llama como crown thickness, sería la distancia que tuviéramos aquí de un primer círculo al segundo círculo. Vamos a reducir el espaciamiento. El espaciamiento sería como el radio. Ahí tenemos como si fuera el radio, el espaciamiento. Ok, entonces esto es con Circle Spacing and Crown Thickness. Si me regreso a círculo y el espesor, vamos a modificar aquí el espesor, vista previa, ¿sí? O el espaciamiento, vamos a modificar el espaciamiento. Vista previa. Y bueno, aquí nosotros pudiéramos agregar tantos círculos como fueran necesarios de acuerdo al trabajo que estuviéramos realizando. Por ejemplo, le voy a agregar un tercer círculo, un cuarto círculo, y ahí podemos crear el patrón circular que nosotros consideremos pertinente de acuerdo a lo que estemos realizando. Voy a incrementar la cantidad también aquí, en lugar de 5 vamos a incrementarle que sean 10. Entonces le damos vista previa y entonces aquí alrededor tendríamos 10. Y le voy a cambiar que en lugar de instancia y espaciamiento igual, que sea completo, y entonces en 360 grados podemos repetir el patrón. Ok, entonces pues de esta manera es como funciona lo de patrones circulares. Finalmente vamos a ver la última opción que ofrece este menú, que viene siendo esta que se denomina User Pattern. Es como que el usuario define el patrón, y para ello pues bueno, vamos a seleccionar aquí algunos componentes. Para que sea más visible lo que vamos a realizar, voy a crear un patrón en el plano que hemos utilizado para modelar este objeto, que fue el plano XY. Y ahora ahí vamos a crear otro croquis en ese plano. Okay, en este plano vamos a crear un croquis y tengo varias opciones. Para que se pueda repetir eso, lo que necesito son puntos. Y entonces voy a seleccionar aquí la opción de puntos. Recuerden que para puntos tenemos todas estas opciones. Voy a seleccionar la opción de punto y voy a agregar puntos aquí, sobre todo el patrón que quiero tener.
Entonces vamos a suponer que yo necesito uno de estos elementos y voy a tomar como referencia esos puntos, que es la distribución que ocupo. Me salgo del croquis y vamos a girar aquí esto, así. Y entonces ya nos vamos a la opción de User Pattern y nos pide aquí la posición. Entonces puedo seleccionar aquí los puntos y entonces pues yo tracé estos 6 puntos más el original, por eso puso aquí 7. Vista previa y ahí tendríamos. Entonces tendría que primero definir si este es el patrón que necesito o si esos son los lugares donde yo necesito repetir este objeto. Ok, vamos a realizar ahora otro croquis para otra forma. Entonces selecciono croquis, el mismo plano de trabajo, pero ahora voy a utilizar por ejemplo un spline y voy a empezar por ejemplo desde aquí y quiero que siga esta curvatura hasta ahí. Ahora esta tiene que ser nada más de referencia, entonces lo tengo que convertir a línea constructiva, pero antes vamos a colocar los puntos que necesito. Entonces vamos aquí y vamos a seleccionar esta opción que son puntos equidistantes y me pide una trayectoria, en este caso una curva de referencia. Selecciono esta. ¿Cuántos puntos? En este caso por default me dio 10 y aquí tendríamos esos que son en color naranja, son los puntos que me va a generar en la trayectoria. Y entonces puedo decir que está bien que sean 10. Le damos OK. Y ahora esta trayectoria la voy a convertir que sea constructiva, Construction Element. Listo. Igual esta trayectoria también pude seleccionarla y si tengo esta opción, con esta opción aquí en la barra superior, la puedo regresar a que sea una línea normal, polylínea, spline, o cambiarla a que sea constructiva. Entonces, en este caso la cambio a constructiva porque la línea no me interesa para el patrón como punto de selección. Lo que me interesan son los puntos que siguen esa línea o esa curva. Bien, entonces nos salimos del croquis, seleccionamos la opción de User Pattern y entonces vamos a seleccionar uno de los puntos del nuevo patrón. Entonces selecciono y entonces ahí en cada punto que establecimos me genera el patrón. Chequen que yo di 10 puntos, pero más el original son 11, por eso aquí aparece que la cantidad son 11. Vamos en vista previa y ahí tendríamos nuestro patrón de objetos. Y bien, esto es lo que nos ofrece este menú de patrones. Que está aquí en esta parte. Este menú de patrones para patrones lineales o rectangulares, circulares o radiales y digamos que personalizados. Ok, entonces practiquen, cuídense, saludos a todos y hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.